cadena perpetua a homicidas, violadores, terroristas. Con el afán de poder aprobar desde el Congreso de la República en Honduras leyes, aumentar las penas. Por ejemplo, violación es violación. Llegan por una razón o por otra. Pero, Felipe, no, lo que pasa es que Bukele nada justifica. Bukele ha abusado de su poder para nada justifica el poder. ¿Eso es esta iniciativa constitucional? En primer lugar, tenemos que entender que están manejándolo, lamentablemente, la oposición de la peor manera. El gobierno de turno, del gobierno del presidente Nayib Bukele, sin debate alguno, sin un análisis profundo y sin participación ciudadana, como son un solo voto en contra. El Congreso aprobó la reforma constitucional que permitirá la prisión perpetua para homicidas, violadores y terroristas, eliminando así la prohibición histórica de este tipo de condenas en ese país. Realmente son 89,000 pandilleros. El presidente Bukele sí está en boca no solo de Latinoamérica, sino que ha pasado el charco. Le ha dado un duro golpe al JIPES, que hace unos días lo estaba acosando al presidente Bukele, le estaba haciendo acusaciones de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Estaba haciendo acusaciones de querer liberar a 89,000 detenidos, según ellos querían que se liberaran. Libérenlos ya. Libérenlos ya. Y fíjese usted que bueno, el presidente Bukele solamente una reforma bastó y el mundo dejó de hablar del hippies o del hippies. El hippies, le vamos a decir mejor, el hippies. El mundo dejó de hablar del hippies y bueno, comenzó a hablar de esta reforma que se aplicó el día de antier, que bueno, donde las personas, ya saben ustedes, se ha declarado pena de muerte. Vamos a estar hablando acerca de todo eso, va a estar muy bueno. Todos los países, los tiene loco Bukele, los tiene loco Bukele, sí, Bukele, se comió al mundo, así que sin tanto bla, 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 sin tanto merequetengue, así comenzamos. Las noticias con Marcelino. Una reforma constitucional que daría cadena perpetua a homicidas, violadores y terroristas. Hasta ahora la condena máxima era de 60 años con mecanismos de reducción de sentencia. La medida fue adoptada a pocos días de que se cumplan 4 años del régimen de excepción que ha dejado 91,500 detenidos sin orden judicial, acusados de ser integrantes o cómplices de las pandillas. Según cifras de World Prison Brief, en El Salvador hay 1,700 prisioneros por cada 100,000 habitantes, lo que la coloca a El Salvador con la mayor población carcelaria en términos de densidad de población. Bueno, mire, allí está hablando él, pero recuerde usted algo. Recuerde algo que quiero que a usted le quede claro. El primer país en el hemisferio occidental que nombra a las pandillas como grupos terroristas es El Salvador. Luego llega Donald Trump y declara también allá en Estados Unidos que también, bueno, él declara que a los del narcotráfico y declara a todos, dice que también es, que obviamente también son grupos de ese tipo, dice, ¿verdad? Que son terroristas también. Y hoy Honduras, que ya está entrando a esa parte, ¿no? Están hablando de todo lo que dice el presidente Bukele y bueno, aquí hacen una entrevista, mire usted nomás. Gusto saludarte de nueva cuenta. Gracias. Bien, aún a cómo está el mundo, bien. A ver, ¿qué reflexiones concita o piensas esto que luego se puede convertir para como anda Alfredo Centroamérica, pues en un efecto expansivo? Ya ves que ahora simplemente Costa Rica cerró su consulado allá en Cuba, ¿no? En La Habana. Y ganó un gobierno de derecha, ganó un gobierno de derecha en Honduras, Costa Rica, ya te dije, a ver, claro. Bueno, a ver, ¿qué piensas de todo esto, Alfredo? Mira, yo creo que tiene que ver con algo muy ligado con
toda esta visión punitiva. Disculpe que usted que esté en pequeño, es por derecho de autor. Disculpe usted que lo detenga, también es por derecho de autor. Está hablando con Alfredo Nateras, investigador de la UNAM en Itzalapa. Y fíjese usted, este es el canal, si usted quiere ver la entrevista completa, es Heraldo Televisión, así se llama, Heraldo Televisión. Ahí va a estar la entrevista completa. Yo voy a poner una fracción únicamente. De los gobiernos, en su mayoría de ultraderecha, ultraconservadores y con un tinte neofascista. Y que tiene que ver también con esta idea de que esta política carcelaria punitiva... Tienen miedo que se replique el método Bukele, lo que dicen, lo que dice parte de la entrevista bueno, como usted ya lo escuchó, ¿no? Dice el presentador, esto se está expandiendo. Hey, saludos, muchas gracias. Y sí, fíjense que tengo diferentes Jen que me dice que es una buena hora para el en vivo, si no me equivoco. Fíjate, Jen, que a mí me gustaría tener una hora específica, pero el problema es que como YouTube todavía no me mantiene, entonces yo trabajo. Entonces, en mis tiempos libres, también es que, bueno, hago parte de investigación y ya encuentro mis buscadores, le dedico 1, 2, 3 horas para ver el contenido y luego ya lo traigo para ustedes. Por eso es que yo no tengo una hora estable, pero lo que sí es que ya saben que pues lo pueden ver a cualquier hora este contenido que suba. Luego ya se sube como un video. Bueno, fíjese usted, el método Bukele ya dice él que tiene temor de que esta narrativa o esta ley que se puso en El Salvador, de que estas personas tengan cadena perpetua, dice que podría expandirse en Latinoamérica. Y es que, mire, a ojos de ser verdad, esto es un duro golpe para el JIPES. El JIPES son esos 5 juristas, para los que no han visto la entrevista que tuvimos ayer con el licenciado Carlos Hueso, sociólogo. Vayan a verla, estuvo muy buena. Él me aclaró muchas dudas, tiene mucho conocimiento, de verdad, Carlos Hueso. Tiene muchísimo conocimiento, pero quiero que ustedes sepan que el JIPES se hace o se organiza en el 2024, supuestamente para defender los derechos humanos de los que están siendo acosados en El Salvador. ¿Qué argumentos ha tomado el JIPES? El JIPES ha tomado los testimonios de Cristosal, por ejemplo. Ya usted conoce Cristosal. Allí está acusada de ser ladrona, la dirigente o la jefa de los anticorrupción, la que investigaba la anticorrupción, salió corrupta. Allí la fiscalía la está acusando de corrupción a Ruth López. Perdónenme a los seguidores de Ruth López, pero así es. La fiscalía la está acusando de corrupción. Ya tuvo su primera corte y creyeron que que tenía las pruebas suficientes para mantenerla presa y ahí está la señora. Esa es la verdad. Que es desaparecida política, no es cierto. Sus abogados la pueden mirar, sus familiares la han visto, su mamá incluso platicó con ella. Ella misma, la mamá, salió a decir que había platicado con ella. Que está aislada, no es cierto. Allá está cortando pelo, según dijo según dijo la procuradora para los derechos humanos en El Salvador, está cortando pelo, dice que está perdiendo corte y confección allá en una de donde están las mujeres, ¿no? Aprendiendo. Entonces, todo eso que nos ha venido a decir Cristosal y ese informe como de 145 páginas que hicieron en contra de supuestamente violaciones de derechos humanos en El Salvador, no es más que una respuesta a que le agarraron a esta persona que está considerada corrupta. Así, Ruth López corrupta. Así lo dice la fiscalía. Hace falta que se juzgue y que lo prueben. Pero esto ha causado de que estas 5 personas juristas, que son de diferentes países, yo no sé si estos señores son pagados, yo no sé, te estoy explicando así de pelo a pelo para que me lo vayas entendiendo, ¿no? Yo no sé si estos señores le están pagando, lo más probable es que sí. Han agarrado eso de Cristosal, creo que han agarrado también de Movir y bueno, y otros por ahí. Cosas que si los señores tuvieran pruebas suficientes, las presentaran, pero ¿en qué se basa? ¿En un testimonio de alguien? Esas no son pruebas, porque yo diga que mi hijo no es pandillero, que yo diga que mi hijo me lo han desaparecido de mi casa cuando yo sé que está en un centro penal y que ahorita la ley pues no permite que se hagan visitas. No permite la ley, de momento no. Yo me imagino que va a haber un tiempo en el régimen de excepción, va a cesar, ¿no? Yo no pienso que va a ser para siempre. No sé cuándo se va a tardar, el tiempo que se tarde, el tiempo que dure lo que tenga que durar.
Y cuando el presidente Bukele diga, bueno, yo ya está libre el país de cualquier amenaza, sácatelas. Porque ahorita cualquier marero puede llegar, no ahí están huyendo en Guatemala y no todavía deportan de Guatemala. Aquí en México anda mucho marero de El Salvador. En Honduras anda mucho marero, en El Salvador, en Estados Unidos anda mucho marero de El Salvador. Y solo basta una persona, así llegaron, 1 o 2 llegaron de Estados Unidos hace años y se volvió a hacer. Pero eso es lo que quieren los partidos, por eso es lo que quiere Claudia Ortiz. Claudia Ortiz se cayó la máscara de Claudia Ortiz el día de ayer. Se le cayó completamente la máscara a la señora, pero fíjese usted que abusa. Miren esto también es en Honduras, fíjese usted. La ley que están poniendo en Honduras, Radio Globo, así se llama, Radio Globo. Miren nomás. Del horario de los demás. Ayer hubo reuniones separadas de la Comisión de Seguridad del Congreso con la policía, con el Ministerio de Seguridad y además con las Fuerzas Armadas, con el afán de poder aprobar desde el Congreso de la República en Honduras leyes, aumentar las penas para ciertos delitos. Por ejemplo, violación es violación. Puede ser una anciana, puede ser un adulto mayor, puede ser un joven y puede ser un menor de edad o puede ser un niño. Imagínense que aquí todos los días escuchamos de depravados, violadores que violan a una niña de 4 años. Usted... es lo que está pasando en El Salvador. Mire, eso que usted acaba de escuchar es lo que le arde al JIPES. Es lo que le arde a las organizaciones defensoras, supuestamente, de los derechos humanos. Esas palabras que usted acaba de escuchar son ácido puro. Están perdiendo todo. Están perdiendo el control de Latinoamérica. Bukele se los ha arrebatado de las manos. Pobrecitos, señores de la oposición, pobrecitos. Vayan acostumbrándose, no sé, a ponerlos de otro tipo de ONGs, a volver a reestructurarse. Porque Bukele en Latinoamérica ya va a Colombia. Colombia está pronto a convertirse también aliado de Trump y de Bukele. Bueno, el presidente andan hablando la gente porque el presidente de Javier Milei, yo me voy a meter en esa política, ¿no? Pero pues si él lo viró a bien darle, ofrecerle sus Fuerzas Armadas, yo me imagino que ha de haber hablado con los generales. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, es una manera de echarnos a la bolsa a Donald Trump. Cada quien tiene sus políticas, cada quien se acerca como quiere. Si usted tiene a un jefe, por lo menos, usted va a procurar caerle bien al jefe, no le va a procurar caerle mal, ¿no? Y bueno, se están acercando a Papatrón porque ya miraron que tiene un preferido. Y ese preferido, bueno, yo me imagino, ¿no? Siempre, mire, yo pienso que hasta en eso hay envidias, ¿no? Dígame usted, si usted está leyendo este contenido, pero antes de continuar este contenido, mira, si te gusta realmente mi contenido, agradezco que me dejes tu like, déjame tu comentario. Quiero que me dejes tu comentario si piensas que otros presidentes se sienten celosos del trato que tiene el presidente Donald Trump con Bukele. Sé que es algo amarillista, pero dime si yo pienso, ¿no? Que sí. Así que déjame tus comentarios, los voy a estar leyendo. Muchísimas gracias. Póngale queso al cake, dice. Pero es correcto, mire, es que uno se queda frisado cuando mira el desenlace. Sigamos viendo. Por eso están aplicando cadena perpetua para violadores. No importa la edad. Ciertos homicidios, no todos, hay algunos homicidios que parecen más asesinatos que... Bueno, ahí eso se va a estudiar en la ley, ¿no? Porque, por ejemplo, hay homicidios en grado de tentativa, homicidios en grado, bueno, son muchos, los abogados saben de eso porque no es lo mismo que tú vayas manejando, alguien se te atraviese y desgraciadamente fallezca, a que tú llegues con una arma de fuego y pum, 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 no lo quieras desvivir. O sea, ahí tienen que tipificar en ese caso, ¿no? Tienen que tipificar. Ahora, la violación también tiene muchos recursos porque podría prestarse, ¿no?
para que cualquier cosa, si ya con la ley, la ley que tenemos nosotros de la protección a la mujer, ya vemos cómo se ponen cuando se habla mal de una mujer, imagínense, podría malinterpretarse o mal prestarse tal vez para ser usada en contra de los hombres. Tienen que haber muchas reformas de ley, tienen que estudiarse obviamente, qué es lo que está haciendo la Asamblea Legislativa, para aquellos que dicen que son puchabotones. Lo bueno es que esta ley que se está dando en El Salvador o que se está aplicando, ya se aplica en otros países. Y de ahí se pueden tomar leyes y se pueden analizar leyes porque obviamente en esos países ya se replica, ¿no? Ya estudiaron todo eso. Tenemos esa ventaja. Países como Estados Unidos, Francia, Singapur y países así, mero machuchones, así mero, esos países pues tienen la ley o tienen esa ley, son los países desarrollados. Homicidio, porque el asesinato es algo que está premeditado. Hay una premeditación, hay una alevosía para cometerlo, se planifica. Esa es la diferencia entre un homicidio y un asesinato. Una persona... Bueno, esto es en Honduras, que el presidente Bukele ha puesto a hablar a los hondureños, pero fíjese usted que hay algunos que, bueno, hasta se han peleado algunos. Bueno, en Colombia también estuvieron, fíjese, en Colombia también, mire, es que a nivel internacional, amigos, miren, a nivel internacional, fíjese usted, esto es en Colombia, Blue Radio se llama este canal, Blue Radio, mire, para los que quieren las mañanas con Blue Radio, ahí lo encontré, mis buscadores, no soy yo, son mis buscadores, se llama Perplexity, que lo encontró, Perplexity. Presidente Bukele, sí. Cadena perpetua para homicidas, violadores y terroristas. Es una aplanadora lo que logró Nayib Bukele en El Salvador. Casi todos los votos, solamente un diputado se opuso, solamente uno de 59 se opuso a esta reforma constitucional. Pues es que no hay democracia, no es que sea una aplanadora, Ricardo, es que en El Salvador no hay democracia, no hay separación de poderes. El presidente cooptó tanto el legislativo como el judicial y él es el que decide todo. Por eso hay que tener muy en este cuenta, país que tanto dependemos los pesos y los contrapesos. No, pero Felipe, hay que decir que... O sea, que ya no nos gustan los pesos y los contrapesos. Hay que decir que Bukele también es un presidente autoritario, no importa que sea de derecha. Ahí está, como pueden ver, Marvin Aguilar, un poco más viejo. Ya usa lentes. Pero, bueno, trae la misma retórica. No, fíjese usted, este señor dice que no hay democracia y no, la democracia es lo que el pueblo diga, lo que el pueblo mande, y no, el pueblo fue el que le dio las herramientas al presidente Bukele. No fue Bukele el que fue a la fuerza. Y bueno, hoy todos los que están aquí van a hacer nuevas ideas. Solo voy a dejar 3. No, fue el pueblo a través de las urnas quien sopapeó. Fue el pueblo. No es que no haya democracia, que se está violando la ley. Dice, ¿cuál ley? Si todo se hace a través de la Asamblea Legislativa, incluso dos Contreras a Bukele, Contreras a las políticas del presidente Bukele votaron a favor. Hubo una que declarada, obviamente, porque Claudia Ortiz está esperando los votos de la familia de los pandilleros. Hay que decirlo claro y con sus letras. Claudia Ortiz defiende a los pandilleros. Libérenlos ya. Libérenlos ya. No lo digo yo, lo dijo ella. Libérenlos ya. Y ahí anda su monigote, uno señor que piensa que va a ganar, el que le toma foto a los hoyos, se llama Don Roque 503. Ese señor da lástima, yo no daría un peso ni un voto por ese señor. Ni un voto daría. Un señor que miente constantemente. Sí. Un señor que prácticamente se pone histérico al momento de salir. No, yo no sé qué pedo, ¿no? Yo no sé qué. Pero mire, sigamos viendo. ¿Y por qué llegaron a eso? ¿Y por qué llegaron a eso? Sí, podemos discutir las causas, Felipe, pero es que llegaron a eso los propios salvadoreños, porque nadie se los impuso, porque el país estuvo 30 o más años sometidos a las maras, a las bandas criminales. Entonces llegaron a eso por el desorden, por el caos, porque los salvadoreños estaban totalmente en las manos del AMPA. Es que la llegada de Bukele no está en discusión, porque si eso era lo que querían los salvadoreños. Países llegan a lo que llegan por una razón o por otra. Pero, Felipe, lo que pasa es que Bukele nada justifica. Bukele ha abusado de su poder
para es que nada cortar justifica, el poder Felipe, judicial no nos equivoquemos. y el legislativo. Eso es lo correcto. No había reelección, por ejemplo, en El Salvador, y Bukele decidió saltarse la Constitución. Que Bukele decidió, miren nomás, para que vean ustedes, estos son, fíjese usted, esos que defienden a los juristas, que dicen que hay violación de derechos humanos, para que vean también el lado oscuro que hay internacionalmente, así como tenemos nosotros una Betty Arana, un Ronald Umaña en El Salvador, tenemos gente así que piensa con el lado izquierdo del cerebro y con un rinconcito de atrás, también hay allá en otros países. Entonces, señores, ni siquiera... Ya lo quisiera ver yo con estos señores, a uno de estos señores que llegara un marido y le dijera, ¿sabes qué? Vaya a tu hija que mañana la voy a usar porque es mi cumpleaños. A ver qué dirían. A ver qué dirían. O ya lo quisiera ver yo, que estos señores le llegaran a poner renta a su casa mensualmente, aunque no tuvieran que pagar. O ya miraría yo si estos señores hubiesen nacido en El Salvador, no estarían en esa posición. Pero claro, hablar desde acá es bien fácil. Sentarse allá es más difícil. Son los que realmente sabemos lo que es la vida en El Salvador. Y es lo que pasa, y es lo que les duele. Es lo que les duele. Fíjese usted la narrativa que llevan estos perversos. Es que, Ricardo, hay que aclararle algo a Felipe, y es que nada justifica la violación de los derechos humanos. Entonces, los regímenes dictatoriales, los regímenes autoritarios y opresores, a los asesinos, y opresores, a los homicidas, a los secuestradores. Permíteme, Felipe, los regímenes opresores, como los tuvo Europa con Hitler, con Franco, como los ha tenido en la región las dictaduras de Chile, las dictaduras de Argentina, ninguno de esos regímenes se justifica por la falta de control del orden público. La violación de los derechos humanos, que a una persona no le den el debido proceso, que a una persona la encarcelen sin justa causa simplemente porque lleva un tatuaje o por su orientación sexual, no, eso nada de eso está justificado. Bueno, pues entonces si andan MS hay que hacerse los locos. No, ese no es marero. Y hay algunos que ya después ya no se tatuaban. Ahora que si usted lleva, es que no te agarran por cualquier tatuaje, te agarran por tener MS, por tener MS-13, por tener un 13, por tener un 18, por tener las siglas de las clicas, ¿no? Que había de las clicas. Por eso sí. Pero tú puedes tener 2000, yo tengo, ya me han visto ustedes, tengo un chingo de tatuajes en mi cuerpo. Tatuajes en todo mi cuerpo. Bueno, aquí tengo uno, ¿verdad? Tengo uno. Yo voy a El Salvador tranquilo y no pasa nada. Aquí tengo el de mi esposa, el de mi hija, el de fulana, el de Mengana, el de Pérez. Bueno. Tengo a Marilyn Monroe. Pues nadie te va a decir nada si no perteneces a las pandillas. Te puedes tener tatuado hasta lo más oscuro de tu cuerpo. Hasta lo más oscuro puedes tener, pero si no tienes MS, si no tienes 18, si no tienes grupos de tatuajes de maras, nada te va a pasar, hombre. Si el cuerpo cada quien es libre de hacer, pero esos señores se tatuaban porque, pues ya sabemos, era un privilegio para ellos tatuarse hasta la cara. Si no, Cristian Nodal no podía ir a cantar a El Salvador y no se había tatuado la cara, pues ya creo que ya se la despintó. Que haya un deterioro del orden público. Entonces, si en El Salvador, mediante un mecanismo democrático, toman una decisión, que cosa que ya no existe en democracia en Salvador, toman una decisión sobre imponer penas distintas, como pasa en Colombia, perfecto. Pero lo que pasa es que en El Salvador no hay justicia, no hay debido proceso. Oiga. Es un sistema autoritario donde el que decide quién va a la cárcel no es la justicia independiente, sino es el presidente Bukele. Y hay que llorar por los dos ojos, así como se denuncian los regímenes autoritarios de izquierda, también hay que denunciar los regímenes autoritarios de derecha. No, hijo del hacha. Hoy hay regímenes de derecha y hay regímenes de izquierda, dice él. Hey, gracias a los que ya me están dejando su like. Hey, ¿por qué no me han dejado like? No les gusta mi programa y no aquí están, pues. Si no te gusta, tírame aunque sea un dislike o algo, ¿no? Todo cuenta. Like para el que le gusta, dislike para el que no le gusta. Ahí vamos a ver cuánto. Dame la encuesta, ¿no? Like y dislike, así, miren. Like y dislike. O no, así es. Así, like y dislike. Sí, like y dislike. Ahí está, like y dislike. Si te gusta, dame like. Si no te gusta, dame dislike. Lo importante es que me reaccione. Gracias a los que ya están acá. Fíjense esta gente. No, hombre. De donde sea. Desde San Salvador, Arley Mengíbar.
Saludos a Ricardo. El Gabinete de Seguridad del presidente Nayib Bukele presentó ante la Asamblea Legislativa de El Salvador una reforma constitucional al inciso segundo del artículo 27 de la Constitución de la República, en el sentido que se apruebe la cadena perpetua para homicidas, violadores y terroristas. Así lo explicó el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro. La propuesta del señor presidente por el cual estamos pidiendo su apoyo como Gabinete de Seguridad queda de la siguiente manera. Se prohíbe la prisión por deudas, las infames, las proscriptivas y toda especie de tormento. La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas. Tenga, chango, su banana. Solicitud de apoyo, porque ustedes representan la soberanía del pueblo salvadoreño. Conscientes que la propuesta de reforma generará reacciones negativas, principalmente de las organizaciones sociales, el funcionario envió este mensaje. Y si a las organizaciones de criminales violentos que ustedes representan no les cedemos ni 1 milímetro de territorio, tampoco a ustedes les vamos a ceder ni 1 milímetro de soberanía. No es por no ser democráticos que nos atacan porque el resultado de la democracia es el que no les gusta. Exacto. Porque nosotros no pusimos la mayoría calificada en la Asamblea. La puso el soberano pueblo salvadoreño. Entonces no es la democracia la que ataca, es el resultado el que no le gusta. Nosotros acá estamos. Saludos, cocinando con Sushi Food. Representando a los salvadoreños, a los más de 6 millones de salvadoreños. La propuesta de reforma constitucional. Ahí está, mira, eso es allá en Colombia. Pero si usted creía que solo en Colombia habían habido... No, es que esto ha sido mundial, señores. No crean que ha sido... que ha sido de aquí nomás. Miren, N24 también, canal en vivo, también hablaba No, hombre, es que los buscadores hoy sí se volvieron locos. Yo no había visto que mis buscadores me vieran tanta cacería en la red como una telaraña, ¿no? Hay el video de Bukele, noticias de Bukele, noticias... No, hombre. Me gusta la muchacha de la asamblea, no son vulgares. En su vida parecen maestras bien rescatadas, dice Jen. Saludos desde Nueva York, dice James. José Flores también anda ahí. Ismael Pastor también. Saludos, Ismael Pastor. Marimar también. Mari. Perdóname, tengo problemas de dicción. Mari, gracias. Ya te iba a decir. Marimar. Costeñita soy. Francisco Morales también. Saludos, Francisco Morales. Alex Blanco, un saludo, mi viejo. Gracias. A todos los que me van escribiendo. Bueno, lo voy a poner aquí para que se vayan leyendo ahí. Miren nomás. Aprobó el inicio de un proceso de reforma constitucional para imponer cadena perpetua a homicidas, violadores y terroristas. La normativa establece cambios constitucionales y legales que buscan endurecer las penas frente a delitos graves en el contexto. Pero miren, él es Misael Rivas, criminólogo, abogado y penalista salvadoreño. A él le preguntaban esto. Quiero que usted mire qué le preguntaban y cómo, qué bonito respondió, qué bonito, miren nomás. Frente a estos reprochables delitos, así como los principios de derecho penal que sustentan la rehabilitación del condenado. La primera pregunta tiene que ver con eso. ¿Es esta iniciativa constitucional? En primer lugar, tenemos que entender que están manejándolo, lamentablemente, la oposición de la peor manera, porque están diciendo que es inconstitucional y es que se han equivocado. Si hubiesen hecho una ley inmediata, eso hubiese sido una situación, sí, inconstitucional, pero el problema es que han hecho las cosas correctamente. El problema me refiero que no están diciendo cómo es. Porque lo que están haciendo primero es la reforma constitucional por medio de la cual va a habilitar la ley que va a modificar la pena máxima en El Salvador, que era de 60 años. Entonces, se está haciendo con la debida procedimiento constitucional y obviamente después legal. Esta es una situación que para mí hasta tarde se está dando, se dejó pasar demasiado con los gobiernos anteriores. Y ahora, en una respuesta al clamor de la sociedad, porque aquí es el clamor de la sociedad, es el que se está dando. Lamentablemente juegan demasiado con las personas a nivel internacional. Se autoexilian, gritan, etcétera, pero no han sufrido, como en lo personal, en mi familia, hemos sufrido lo que nos hicieron los mareros. Por lo tanto, para mí es algo que está respaldado. Ahorita viene la modificación del artículo 27, inciso segundo de nuestra Constitución, y con esa modificación habrá la nueva ley que modifique la pena máxima. Tienes toda la razón, James. Deberíamos, fíjese, nosotros deberíamos... Hey, saludos, Alex Blanco. Un saludo desde Texas, dice Yusa. Saludos desde allá. Gracias, gracias. Bendiciones. Gracias. Fíjese bien, tiene mucha razón lo que dice
Lo que dice James me parece muy bien acertado. Deberían de sacar los testimonios de toda la familia. Hoy miraba yo en el X una señora, una muchacha que a los 7 años, fíjese usted, a los 7 años, esta muchacha llegan los pandilleros, le disparan, su mamá muere y ella queda sin brazos. Gracias a esos disparos le rozaron a sus 7 años su manita y se las quitaron. Pero eso no lo defienden los derechos humanos. Triste la historia que subían en X hoy acerca de esa muchacha. De verdad que me conmovió muchísimo esa historia. Les aseguro que no hay. ¿Cuántas ha sacado el Faro? 89, creo, los de Cristosal, creo que 89 historias, no sé cuántas. Fueron millones de historias que los que sufrimos los salvadoreños. Tienen toda la razón, gracias, Ernesto Meléndez, ¿por qué par de ignorantes colombianos? Dice. José. Bueno, pero mire, es lo que decía, fíjese usted. A perpetuidad, que habrá que ver cómo lo van a manejar, si va a ser factible, como en otros países, que la perpetuidad tendrá revisión de medidas entre los 25 y los 40 años de cumplida la perpetuidad, para ver si se le da salida alterna o si esta va a ser perenne. Ahí hay otros factores que se tienen que modificar, pero eso será en la aplicación, incluyendo el derecho penitenciario, el derecho penal y procesal penal, y principalmente la criminología y el comportamiento criminal y el comportamiento social criminal. Abogado Rivas, buenas tardes. Quería preguntarle, ¿para qué esta reforma, si ya en El Salvador actualmente, sin tener una ley de cadena perpetua, ya se imponen penas de 120 y hasta 700 años de cárcel para pandilleros? Sí, es correcto. Bueno, es más, le voy a corregir, con todo respeto, pues la última que no se ha enterado usted, obviamente, es de 1084 años. Lo que pasa es que eso es con respecto a dos materias, que es el derecho penitenciario, que es el regulador y controlador, y la penología, que lo estudia la criminología. Hey, Zucagus, saludos, Zucagus, gracias, gracias. Bendiciones para ti. Gracias, bendiciones. Bienvenido. Aquí hay una situación que me ha tocado mucho explicarlo, porque en nuestro país los asesores del señor presidente tal vez no alcanzan a explicar por el tiempo, por lo que sea, y es de la siguiente forma: la pena se impone por cada delito. Sin embargo, con la constitución que tenemos ahorita, no pueden pasar de 60 años. Fácil. Una persona condenada a 90 años va a cumplir 60, y a los 60 obligatoriamente, con la constitución que está hasta antes de la reforma, es decir, hasta antes de las 8 de la mañana del día de ayer, tiene que cumplir 60, tiene que salir del recinto penitenciario y ahí lo pueden capturar para que cumpla la siguiente pena. Y eso es una... Muchas historias, Carlos Marroquín, muchísimas historias acerca de esto. No, olvídate. Nunca más. Yo me recuerdo que todos subieron las historias. Ahorita hubo un tiempo, ¿no?, que el presidente Bukele, ni un paso atrás, creo que se llamaba la campaña, no me recuerdo, pero que hasta de un creador de contenidos subió Nayib Bukele su historia. Creo que era el Chivo Podcast, si no me equivoco, que subió algo así, si no estoy equivocado. Y bueno, ya salieron muchísimas historias, pero miren, ahí explica bien, el licenciado Rivas explica bien por qué no es lo mismo, porque ahí salió diciendo un señor del FMLN que pertenece a Movir, salió diciendo que, bueno, que era lo mismo, que ya habían condenas, dijo, de 150 años, que no sé qué, pero no es lo mismo que por un delito te den cadena perpetua, aunque compras un delito, salgas libre y después te tengan que volver a procesar, te evitas papeleo, te evitas todo eso, te evitas toda la burocracia. Te evitas toda la burocracia, pero siga. Pena al cual yo le llamo continuo, lo cual se vuelve legítimo y se vuelve legal. Lo que pasa es que todo eso nos da un problema burocrático. Hay que capturarlo, hay que presentarlo al nuevo juez, hay que hacer un procedimiento juzgado, hay que avisar a la fiscalía, hay que avisar a la defensa, luego hay que remitirlo a derecho penitenciario en la penitenciaría, y para eso hay que abrirle un nuevo expediente que va a correr. Señor Rivas. Criminólogo, abogado y penalista. Lo voy a invitar aquí para que se siente con Marcelino. Me gusta, interesante su plática. Voy a tratar de tenerlo acá con nosotros. Al licenciado Misael Rivas se llama, es criminólogo, abogado y penalista salvadoreño. Sí, señor, muchísimo conocimiento el que tiene el licenciado en cosas que tienen que ver con lo penal. Pero miren, esto fue en Francia. En Francia, las hormigas en Francia caminan con elegancia. Hasta el otro charco, miren, el otro lado del mundo, charco. Este es Francia en español. Miren nomás. Vamos a ponerle aquí ahí está. Con el artículo 27, inciso segundo de nuestra Constitución.
Desde 2022, El Salvador se encuentra bajo un estado de excepción declarado por el gobierno. Este limita las garantías constitucionales y da más potestades a los servicios de seguridad. El intento de reforma llega días después de nuevas denuncias de la ONG Human Rights Watch acerca de violaciones de los derechos humanos desde la puesta en marcha del estado de excepción. El régimen de excepción en El Salvador está vigente desde marzo de 2022. Suspende, entre otros, los derechos a ser informados sin demora de los motivos de la detención, a no ser obligado a declarar, a la representación legal y a la obligación de presentar a cualquier detenido ante un juez en un plazo de 72 horas desde su arresto. Human Rights Watch ha documentado violaciones generalizadas de derechos humanos durante el régimen de excepción. Sumado a esto, en enero de 2025, el legislativo aprobó una propuesta que permite hacer cambios express a la Constitución. Con esta enmienda, solamente con el beneplácito de 3/4 partes del Congreso se pueden hacer reformas profundas sin la necesidad de hacer debates ni estudios previos. Bajo esta reglamentación, el presidente Bukele logró avalar la reelección presidencial indefinida y ahora busca reglamentar la cadena perpetua. Bueno, la ley que rige hasta el momento permite largas penas de prisión, si bien no perpetuas, por lo que hoy debatimos si esta ley servirá de persuasión contra el crimen o es un movimiento efectivo. De 60, 70, hasta 100 años, entonces deja mucho las dudas del porqué de esta reforma. La acaba de explicar el licenciado Rivas, vayan a verlo, lo que está diciendo ella, lo que está tratando de confundir, lo acaba de explicar el licenciado Rivas, de que por qué estas penas. Fíjense, Bukele ha puesto de cabeza, así como lo oye. Mire, tiene una mente brillante mi presidente. No mamen, miren, ayer hablábamos vayan a ver la entrevista, les repito, hablábamos, con el licenciado Carlos Hueso, y hablábamos de que esto viene, fíjense, esto viene desde el escudo de las Américas. Esto empieza en El Salvador. Empieza con Rodrigo Chávez. Se firma el escudo de las Américas allí en Coatepeque, allí en ese lago púrpura que tiene El Salvador, ahí se firma. Y luego viene Donald Trump y dice, no, me parece excelente la idea, voy a potenciar, a todos los que están de acuerdo alineados con Estados Unidos, vengan para acá. Ahí está el escudo de las Américas, así como se escribió en El Salvador con ese nombre, no se le cambia nada, para que vean que no les miento, se llama escudo de las Américas. Y Donald Trump lo reúne allá en lo que es Miami. Entonces vienen los señores de los derechos humanos y dicen, no mamen, Bukele ya se extendió, ahora son 17 países, ¿qué vamos a hacer? Si estos 17 países se agarran el método Bukele, no manches, ¿dónde vamos a trabajar? Ya nos sacaron de El Salvador, ya nos quitaron presupuesto de los Estados Unidos. Ahora ya se le suma a Chile, nos van a sacar en Chile, ya en Costa Rica también. Ya nuestras cuentas, no, tenemos de alguna manera que sacar a este dictador, vamos a inventarle esto. Ahí están, miren, ahí están los salvadoreños, ahí están las organizaciones acusando al Bukele. Agarremos eso. Y hacen esos 5 juristas queriendo hacer bulla, haciendo su ruido porque están perdiendo poder político, están perdiendo dinero y están perdiendo territorio. Y comienzan y dicen, bueno, Bukele, hoy sí nos la vas a pagar, cabrón. Ahorita sí nos vamos a ir contra ti, vas a ver, ahorita sí. Ahora verás, cabrón. Ahora verás cómo, de qué lado más caliguana. Y sacan ese pinche informe del JIPES, que ya se hizo viral y bueno, ya comenzamos nosotros. Lo que nunca se imaginaron, lo que nunca se imaginaron es que el pueblo salvadoreño iba a salir, despertaron a león dormido, perdónenme usted, pero es que a Bukele no se toca, hombre. A Bukele no se toca, ni con el pétalo de una rosa le pueden hacer daño porque tiene la protección de Dios primeramente y del pueblo salvadoreño. Y no solamente la protección, el agradecimiento. Porque todo el salvadoreño sabe que ese hombre está en peligro de su vida, en peligro de vida de sus hijas, peligro de vida de su esposa, de su mamá, de sus hermanos, de su familia. Todos esos asesinos que están presos, todos esos quisieran hartarse a Bukele, lo quisieran tener ahí en una jaula. Y algunos han quedado afuera, han quedado familiares. Ahí están los defensores de derechos humanos queriéndolos liberar. Se ha metido con el narco, agarrando allá por el Pacífico cantidades enormes. ¿Ustedes creen que un narco poderoso no ha pensado en eso? Miren, Bukele nos está haciendo daño. Ha arruinado a las organizaciones. Tiene demasiados enemigos, Bukele, por usted y por mí. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos con su excelentísimo señor presidente Nayib Bukele?
¿Cómo no vamos a estar agradecidos? Dígame usted. ¿A poco no? Déjeme un like si está agradecido con Bukele. Aquellos que están agradecidos con el presidente Bukele, vayan dejándome su like, comparta, suscríbase y déjeme su comentario. Ya me di cuenta que muchos de los que me miran no están suscritos a mi canal. Tal vez no te has dado cuenta. Suscríbete para que te llegue la notificación. Me ayudas a mí, te ayudas a ti. Quiero llegar a los 40,000. Ya estamos por llegar a los 37. Muchísimas gracias. Pero si estás agradecido, déjame tu like y tu comentario con el presidente Bukele. Ni un paso atrás. Más creo importante mencionar algo, y es que lamentablemente el proceso legislativo en El Salvador se ha dado de manera express, es decir, autorizar el uso de la cadena perpetua como pena se dio por una asamblea legislativa controlada con una supermayoría. Así es, del Ucagus. Partido Nuevas Ideas, del gobierno de turno, del gobierno del presidente Nayib Bukele, sin debate alguno, sin un análisis profundo y sin participación ciudadana, como son propios de cualquier régimen democrático. Y por último, creo que sí plantea y surgen algunas dudas sobre la compatibilidad con estándares internacionales en materia de derechos humanos, en los cuales El Salvador, el Estado salvadoreño, de manera voluntaria, ha ratificado, como la Convención Americana de Derechos Humanos y también el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, los cuales señalan... Ella es Ana María Méndez Darón, directora para Centroamérica de WOLA, Washington, D.C. Miren nomás. El derecho a la reinserción de las personas privadas de libertad. Pues Romeo, sigo con usted. Nos indica Ana María que ya la ley en El Salvador permitía penas muy largas, de 60 hasta 100 años. ¿Por qué cree, por tanto, que era necesario endurecerla? Acotar dos cosas importantes. Cuando Ana María habla que en El Salvador hay una supermayoría en la Asamblea, hay que recordar que esa supermayoría se la dio el pueblo democráticamente en elecciones libres y transparentes en las que participaron 11 partidos políticos. Este quizás era el canal que dijo Romeo Auerbach, no, porque dijo de Sudamérica. Aquí salió en un canal de Francia. Este es Romeo Auerbach de Francia. Miren, a mí me han invitado hoy también a un canal. Bueno, ya lo conoce usted. Voy a ir para el canal de Pepe Combativa. Hoy a las 6 de la tarde, hora del Salvador. Voy a estar allí de invitado en el canal de Pepe Combativa. Así que vamos a ver cómo nos va. Fíjese usted. Y la Asamblea actual, aunque con minoría, ¿verdad?, tiene diputados de oposición, que por cierto, de los 3 diputados de oposición, 2 me la sé de memoria. Esta reforma constitucional se está construyendo con 59 de los 60 diputados, incluye los 2 votos de los diputados de Arena, que son de oposición. Y también creo que es importante decir que en el mundo, porque se está diciendo que lleguen la primera con Amid, son las primeras que estuvieron aquí conmigo abriendo este canal cuando nos miraban 3 personas, solo me miraba Amid, Jem y otro que antes estaba acá con nosotros. Eran los únicos 3 que me miraban. Y bueno, ahí, había también otra señora que también me hablaba, que después me dio la espalda. Y bueno, pero de las más antiguas, las que iniciamos este canal, es Jem y Amid. Son las primerizas de acá. Firmante algo. En el mundo, 183 países de los 216 tienen cadena perpetua. El 85% de los países del mundo tienen esta misma legislación. Le quiero preguntar también por una de las dudas que surge ahora. Oiga. Y también lo indicaba Ana María. En principio, la ley buscaba que las personas que están en reclusión... Le voy a poner derechos, alto por derecho de autor. Disculpe usted, escuche usted la pregunta que le van a hacer a Romeo y cómo la va a contestar. Buen representante, Romeo Auerbach. Mi like. Hey, si no conocen, tiene canal Romeo Auerbach, ya estuvo con nosotros acá. Lo vamos a volver a invitar en los próximos días, pero póngale queso al cake. Puedan salir, puedan reinsertarse. ¿Cree que para ciertos delitos, como los que han podido cometer las pandillas en El Salvador, no hay necesidad o no hay capacidad para reinsertarlos en la sociedad? Rodrigo, para los homicidios o delitos en general que le voy a plantear, de pandilleros terroristas que se tomaban duchas con calaveras de sus víctimas, que extorsionaban, que violaban, que mataban varios, no 1, 2 o 3, para entrar a las maras tenían que matar 3 o 4 personas y de forma atroz. Creo que ese porcentaje tan grande no tiene reinserción. Hay que trabajar en los que sí pueden tener reinserción, pero ese porcentaje grande de pandilleros terroristas definitivamente son seres humanos que lo mejor es que queden ahí guardados. Hoy que están guardados ahí, nosotros hemos experimentado mucho más de 1000 días con 0 homicidios. Hoy que casualmente están guardados estos más de 80,000 pandilleros en las cárceles.
Ana María, vuelvo con usted también por esta reinserción. Bueno, ahí esto era en Francia, ¿eh? Esto era las amigas en Francia caminan con elegancia. Las amigas en Francia. Hoy vamos a Noticias Caracol en Venezuela. Mire, es que de verdad que han hecho trabajo. Mire, ha puesto a hablar a medio mundo el presidente Bukele, de verdad. En las últimas horas, El Salvador aprobó una reforma constitucional aprobando la cadena perpetua allí en ese país. Reforma impulsada por su... No digo, allá no es que haya mucha oposición en el Congreso. Lo que diga el gobierno se hace. Sí, hay una mayoría calificada, son de 60 diputados, son 57 diputados que votan por el gobierno en turno. Claro. ¿En qué consiste esta última reforma, este último cambio donde se aprueba una cadena perpetua, profesor Torres? Este último cambio básicamente es una complementariedad que se está haciendo a un proceso al que llaman régimen de excepción. Por el régimen de excepción, según el derecho internacional humanitario. Saludos Miguel Casaldilla, saludos Angelo Fanucci, saludos, ¿viste? Habla que cuando las condiciones de inseguridad y cuando la paz está amenazada, entonces se decreta régimen de excepción. El régimen de excepción del país comenzó allá por el 2022, creo yo, y ya se ha extendido demasiado tiempo. Entonces, muchos organismos internacionales, ONG, han estado presionando en ámbitos internacionales para que el régimen de excepción se quite. Entonces, una de esas presiones colmó al presidente y a su gabinete en un informe que se presentó hace una semana, donde decía El Salvador en la encrucijada, crímenes de lesa humanidad, entonces bajo la política de seguridad del gobierno de Nayib Bukele. Entonces, este informe generó mucha reacción por parte del gobierno, a tal grado que ahora hacen como respuesta a estas presiones internacionales. Entonces dicen, bueno, quieren que quite el régimen de excepción, entonces lo dejo ya como parte de una política de seguridad, y para eso cambian un artículo de la Constitución, el artículo 27, inciso 2, que prohibía las penas perpetuas. Prácticamente Bukele sí, se acabó completamente al JIPES y esos defensores de derechos humanos. ¿Contra qué van a alegar hoy? ¿Van a decir que los liberen también, que los dejen libres, que por favor? Ya no tienen salida. Eso, fíjese, eso era allá en Venezuela. Y para colmo, fíjese usted, Tele 13, mire, Tele 13 también se puso, es que de verdad, hombre, y esto que le estoy presentando poquitos, porque fueron más, sin mentirles, en más de 400 videos que han hablado de otros países, analistas, no estoy hablando de youtubers, que han llevado analistas. Más de 400 videos me han mandado los buscadores. Al fondo de lo solicitado. Con un solo voto en contra, el Congreso aprobó la reforma constitucional que permitirá la prisión perpetua para homicidas, violadores y terroristas, eliminando así la prohibición histórica de este tipo de condenas en ese país. Realmente son 89.000 pandilleros, 89.000 homicidas, 89.000 violadores. No queremos ver a ningún violador suelto en la calle que vuelva a ver la luz del día. Hasta ahora la pena máxima era de 60 años de cárcel con posibilidad de reducción de condena. Una decisión del gobierno de Nayib Bukele que reabre el debate sobre seguridad, justicia y derechos humanos en la región. La tendencia en el mundo ha sido a ir aumentando las penas para los delitos graves, y eso termina generando modificaciones legales para aumentar las penas de los delitos. Esto es algo que hemos visto muy fuertemente en América Latina, pero también en algunos países de Europa. Desde su llegada al poder en 2019, el mandatario ha centrado su gobierno en el combate directo a las pandillas como eje de su política. Donde antes era común encontrar cadáveres en el suelo, y vean cuántos homicidios hay ahora. El punto de inflexión llegó en 2022, cuando su gobierno decretó un régimen de excepción que suspendió garantías constitucionales como la necesidad de una orden judicial para detener a una persona. Impresionante, de verdad, cómo estalla las redes el presidente Bukele con un solo mandato. Se acabó al JIPES, se acabó a esos defensores de derechos humanos que lo atacaban. Saludos, mi viejo, gracias. Hey, de verdad es un honor cuando estás aquí, mi viejo, gracias. Gran creador de contenido, El Salvador Drog, además amigo de Marcelino. Cualquier rato, El Salvador Drog, no te vayas a asustar que yo te toque la espalda por ahí en El Salvador. Saludos, mi viejo, un abrazo, gracias, gracias. Bendiciones, un placer que estés, tenerte acá con nosotros. Un honor, de verdad, un honor. Miren nomás. Eso dio paso a encarcelamientos que lo hicieron famoso, y ese estado que parecía de emergencia hoy está por cumplir 4 años.
En general, los estados de excepción debieran ser por tiempos más bien acotados. Llama la atención, por supuesto, un estado de excepción que se mantenga por tanto tiempo, pero explica la situación muy compleja de delincuencia que existía en El Salvador. En Chile, quien comete los delitos que se modifican en el país centroamericano tienen asignada una calidad de homicidio perpetuo calificado, o sea, no se puede recurrir a ningún beneficio antes de los 40 años en prisión. La diferencia está en que en Chile existe un Estado de Derecho, existe vigencia y respeto por los derechos y garantías de los imputados y, por cierto, existe control jurisdiccional y control constitucional respecto del proceso penal. Una diferencia que marca distancia con lo que hoy ocurre en El Salvador. Medidas que profundizan el camino adoptado por el gobierno de Bukele, pero que al mismo tiempo aumentan las críticas de quienes se oponen a sus métodos, que incluyen juicios colectivos, logrando mantener así a más de 91.000 personas tras la... Ahí vamos a ir a Guatajiagua y hacer ollas de barro. Allá mi abuelita todavía creo que hace, bueno, hacía ollas de barro, ya murió mi abuelita. Miren, y fíjense que el presidente Bukele, bueno, le repostea esto el presidente Bukele, pero miren, antes de ponerle este video, fíjense, impresionante cómo mi presidente, es que yo de verdad no traigo sombrero ahorita, pero ya un día esto voy a traer un sombrero para quitar. Güera, pásame un sombrero, por favor, me voy a quitar el sombrero ante mi presidente Bukele, aquí entre todos ustedes. Miren, de verdad, usted si es salvadoreño, mire, ahorita me voy a poner el sombrero, mi sombrero tejana, mi tejana, mire, me quito el sombrero ante el presidente Bukele, de verdad, me lo quito, presidente Bukele. Es usted un estratega cachimbón, hombre, no, hombre, miren, es un estratega, cómo fue tejiendo la telaraña para que cayera en su red. Yo no sé si tiene una bolita de cristal el presidente Bukele o tiene algún brujo aquí en Catemaco donde se tiran las cartas y le dice, mira, hoy te van a caer los del Hipes. Oh, sí, mira, Bukele, aquí miro yo que en tu futuro va a tener un ataque. Y se prepara, pero lo cierto es que Dios ilumina al presidente. Es la verdad, le guste o no le guste, señores, Dios está apoyando a Bukele, está dando lo que, bueno, Dios y el amor del pueblo salvadoreño lo hacen grande, no lo van a poder detener, hombre, señores. Nuestro país se está convirtiendo en un país de progreso. Déjate de aquello que nos decían, ay, que El Salvador no se puede, siempre vamos a hacer lo mismo. El salvadoreño no, hombre, el salvadoreño no va a salir de pobre. No, hombre, el salvadoreño solo para pelear sirven. Nuestra mentalidad, lo de nuestros niños ya está cambiando gracias a este señor. Y con esto les contesta el presidente Bukele a todos esos sinvergüenzas. Reinserción del mundo, donde los reos en fase de confianza son altamente productivos. Miles de ellos trabajan durante diferentes turnos en talleres que operan las 24 horas del día dentro de las cárceles. Este es el taller de maquila textil, donde 6.600 reos producen hasta 600.000 prendas al mes. Se han elaborado más de 188.000 prendas de uso médico, entre uniformes, mascarillas y gabachas. También más de 114.000 indumentarias deportivas para proyectos del INDES, más de 18.000 uniformes para estudiantes de escuelas públicas y más de 9.000 uniformes para nuestros militares. Pronto empezará a funcionar el taller de zapatería, donde 6.300 reos producirán 150.000 pares de zapatos al mes. Si te está gustando mi contenido, muchísimas gracias por tu like y por supuesto, mira, estos son las violaciones que está cometiendo el dictador allá en El Salvador. Estos son las violaciones, los crímenes de lesa humanidad que comete Bukele con los reos de El Salvador. Destinados a estudiantes, custodios, bomberos y personal de otras instituciones de gobierno. Más de 6.000 reos apoyan a la constructora El Salvador fuera de las cárceles, construyendo hospitales, unidades de salud, delegaciones policiales, escuelas, viviendas, además de la restauración del Palacio Nacional y la mejora de escenarios deportivos. Los reos ayudan al crecimiento de la agricultura. Desplegamos cuadrillas para construir casas mayas, que son estructuras con sistemas de riego integrados para cultivos en ambientes protegidos en diferentes zonas de nuestro país. En nuestros talleres se han elaborado más de 2.000 exhibidores para los agromercados que nuestro gobierno ha habilitado en todo el país. Tenemos un taller de mobiliario donde 2.400 reos han fabricado más de 70.000 muebles para escuelas, entre pupitres, mesas y sillas. También producen diferentes tipos de muebles para centros de atención a la primera infancia, actividades lúdicas y pizarras. En el taller de línea blanca, 1.200 reos reparan electrodomésticos, herramientas de construcción y maquinaria industrial. Esto incluye ventiladores, aires acondicionados, cafeteras, microondas, lavadoras y secadoras para áreas de descanso de policías y médicos.
además de taladros, pulidoras, equipos de soldadura, luminarias LED y otro equipo industrial. En la granja penitenciaria, 800 reos trabajan en agricultura, avicultura y ganadería para producir sus propios alimentos y que el sistema penitenciario sea cada vez más autosostenible. También cuidan más de 44,000 gallinas ponedoras para llegar a producir 50,000 huevos al día. En el taller automotriz, un equipo de 900 reos repara, da mantenimiento y brinda asistencia a las flotas vehiculares del sistema de salud y del sistema penitenciario. A la Policía Nacional Civil se le han reparado más de 2,100 vehículos entre patrullas y motocicletas. Tenemos otros talleres de tapicería industrial, pintura artística, alfarería y producción de detergentes que usamos en las cárceles. En 2024, se capacitaron más de 21,500 personas privadas de libertad en las distintas áreas del Centro de Formación Laboral. Desde su inicio, más de 37,000 reos han recibido formación mientras cumplen su condena. Nuestro sistema penitenciario es un ejemplo de orden y productividad. Cada día, miles de reos reciben una segunda oportunidad para trabajar dignamente y contribuir al desarrollo de El Salvador. Lo cierto es, queridos amigos, que el presidente Bukele nos ha dado lo que muchos sueñan en otros países. Ha puesto nuevamente a El Salvador en el ojo de todo el mundo. Algunos apoyan estas medidas que se han hecho en El Salvador. Los salvadoreños, el 93% obviamente lo apoyamos. En otros países están debatiendo por qué en sus países no lo hacen, por qué sí lo hacen. Lo cierto es que hoy tu país, 21,000 kilómetros cuadrados, el pulgarcito, está poniendo el ejemplo al mundo, no solo a Latinoamérica, sino que también al mundo. Hey, si te gusta mi contenido, de verdad, déjame ese like. Si no estás suscrito, suscríbete, chequea si estás suscrito a mi canal, porque algunos no lo están, me lo dijeron las estadísticas. Déjame tu comentario. Y por supuesto, si encuentras el símbolo de hypear, échame el hype. Que Dios te bendiga, cuídateme mucho. Nos vemos en un próximo programa. ¡Salud! Marcelino al frente, noticias que pesan. La verdad camina, la justicia no cesa. La luna observa, la historia progresa. El futuro crece y la fe nos expresa. El fuego arde, se siente el calor. El Salvador vibra con todo el fervor. Turismo subiendo, sueños al sol. La verdad presente, un país ganador. Gente unida, corazón gigante, la fuerza late, lucha constante, mueve montañas, va adelante.